Así que bueno, aunque esté desarrollado, vamos a repetir un poquito. Si queremos calcular el volumen de revolución a partir de una función y f de x, si queremos calcular el área entre A y B, el área de revolución, siempre vamos a tener como integral definida. ¿Cómo calcular si esta cuerda, este arco, gira respecto al eje X, va a generar un volumen, y el área de revolución lo vamos a calcular subdividiendo en una cantidad finita, para explicarlo ahora, de porciones que son troncos conos. Una vez que cortamos el tronco cono y lo desplegamos, nos da esta área, cuya fórmula aparece como pi por la suma de los dos radios por el delta DSI, que sería esta diagonal, que sería este delta DSI, que acá sería el arco de la curva. Nosotros buscamos la cuerda, en ese caso, delta DSI equivalente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de delta de x sub i, delta de y sub i. Sacamos factor común, lo sacamos fuera de la raíz y nos queda esta expresión donde delta de y sobre delta de x sub i es la derivada al cuadrado. Ese concepto de la derivada lo podemos sacar del teorema de Lagrange, que acá nos daba una función con una recta secante que corta en dos puntos, entonces teníamos f de A, f de B, entonces la tangente del ángulo alfa era f de B menos f de A sobre B menos A. Esto dividido en esto, entonces decimos que va a haber un punto intermedio donde la tangente va a ser paralela a la secante. Y ese es f' de C. Entonces cuando delta x tiende a 0, este delta y sobre delta x tiende a ser la derivada elevada al cuadrado. Con eso tenemos que en el límite de delta x sub i tiende a 0, el diferencial de s sub i, el delta de x como diferencial de x, y esto como la derivada evaluada, la derivada elevada al cuadrado. Bien, como dijimos, el área, para nosotros, vamos a decir que es i sub i más i sub i menos 1, tomando un i sub i acá y un i sub i menos 1. En esa serían los dos radios, r más r, ¿sí? Y a ese pi nosotros multiplicamos, lo dividimos en 2, ¿para qué? Para utilizar esto como promedio acá. Tenemos 2pi por esto, que sería el promedio, que se va a transformar en el valor de la función. El 2pi sale fuera del integral, y nos queda entonces el diferencial de s sub i como el delta de s sub i, y nos queda aplicada la fórmula. Entonces la sumatoria se transforma en integral entre a y b. El 2pi sale afuera, nos queda esto que es el promedio dado por la función acá, un promedio entre el i sub i y el i sub i menos 1. Y dijimos entonces que el arco lleva esta fórmula en función de la derivada del diferencial de x. Bien, así habíamos visto volumen de cuerpo de revolución, la longitud del arco. Vamos a calcular la longitud, podemos calcular el volumen cuando esto gira y del área lateral, a lo cual si ustedes quieren sumarle el área de la tapa superior y el área de la tapa inferior, directamente aplican la superficie del círculo para este valor de f de b y la superficie del círculo para este valor de f de a, que es pi por radio al cuadrado. Bien, a partir de acá, bueno, como siempre, damos un ejemplo para ver cómo aplicamos la formulita esta. Vamos a utilizar, por ejemplo, una parábola. Vamos a ver si sacamos primero. Vamos a hacer el cálculo ahí abajo del pizarrón y luego vamos a sacar la foto para ocupar todo el pizarrón. Bien, veamos un ejemplo. En forma genérica, si nosotros tenemos una parábola de ecuación igual a la raíz cuadrada de 2p por x, ¿se acuerdan que teníamos
y cuadrado igual a 2p por x. El parámetro p era la distancia que había entre el foco y la directriz. O sea que si nosotros graficamos la parábola centrada, el vértice está acá en el origen, cuando x vale 0, esto se hace 0 y vale 0, y la parábola tenía esta forma. Por supuesto que la parábola con eje focal horizontal, esto tiene que ser simétrico, tiene solamente la rama superior, la inferior no cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por concepto de función, para cada valor de x debe haber un solo valor de y, condición de unicidad. Bien, decíamos que había un foco y que había una directriz. La distancia entre el foco, el vértice y la directriz era la distancia p. Acá tenemos p sobre 2 y p sobre 2. Entonces, ¿de dónde aparece este p? Aparece como la distancia entre foco y la recta directriz. Bien, nosotros queremos calcular ahora entre 0 y un valor determinado, entre 0 y b. O sea, entre a y b, pero en realidad a vale 0, para que sea más fácil el cálculo, de una parábola de esta característica. Bueno, la revolución entonces sería acá y nosotros estaríamos calculando cuánto vale toda la superficie esa lateral. ¿Y de dónde aplicamos esto? Bueno, por ahí algún día se les ocurre hacer un calefón solar, se les ocurre hacer algo relacionado con esa superficie. Ahora lo vamos a ver. Vamos primero a calcular. En función de eso, el área lateral, es el área que hay en toda esta superficie de revolución a la vuelta, sería la integral entre 0 y b. Ustedes quieren, pueden asignarle un valor, acá pueden poner 4p si quieren, 4x, vamos a poner igual a la raíz cuadrada de 4x, o sea, la raíz cuadrada de 2 raíz de x. Y vamos a hacerlo entre 0 y 3, por ejemplo. Entonces, el área de revolución va a ser igual a 2pi por la integral entre 0 y 3 de la función, que es 2 raíz de x, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esta función. En realidad nosotros tomamos la raíz de 2px, a 2p lo llamamos 4, distribuimos raíz de 4, 2, raíz de x, entonces esta función derivada, si es igual a 2 raíz de x, la derivada, ¿cuánto vale? La constante queda, la derivada de la raíz es 1/2 de la misma raíz. Por lo tanto, nos queda 1 sobre raíz de x. Pero esto hay que elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Es f' elevado al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado, y prima al cuadrado va a ser igual a 1 sobre x. ¿Por qué? Porque la raíz, todo esto elevado al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, 1 al cuadrado 1, y el cuadrado me queda 1 sobre x. Entonces acá va a ser más 1 sobre x. Por el diferencial de x. Igual no se asusten porque no es complicada esta integral, como la del otro día, que con una parábola nos llevó una secante cubo y tuvimos un desarrollo larguísimo. Entonces acá tenemos 2 por pi, este 2 sale fuera, por lo tanto ya tenemos 4pi, integral entre 0 y 3 de la raíz de x. Acá adentro sacamos como un denominador x, de tal forma que x dividido en 1 es x por 1x más x dividido en x1 por 1, 1. Todo esto es diferencial de x. Bien. 4pi, integral entre 0 y 3,
raíz cuadrada de x. Y ahora lo que hacemos es distribuir, porque saqué como un denominador, ¿para qué? Para distribuir y tener raíz cuadrada de 1 más x sobre raíz cuadrada de x. Al distribuir, nos queda entonces la posibilidad de simplificar la raíz cuadrada de x. Acá veremos que la integral va a quedar sencilla porque la integral de la raíz de 1 más x. Donde decimos que 1 más x es igual a u, entonces la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, diferencial de x, y la derivada de u es diferencial de u. La derivada de u es 1 por el diferencial de u. Lo que hacemos es diferenciar acá. Entonces cuando reemplazamos vamos a tener 4pi integral entre 0 y 3 de la raíz cuadrada de u por el diferencial de x, que es igual al diferencial de u. Esto es como tener u a la 1 medio. ¿Se acuerdan, no? U a la 1 medio cuando integramos sale como 4pi por u a la 1, esto es u a la 1 medio, se le suma 1 y se lo divide en la suma. Entonces u a la 1 medio más 1, u a la 3 medios. O sea, 1 más x elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Lo que hace que esto nos dé 2 por 4, 8. 8 tercios de pi. Esto está evaluado entre 0 y 3. Entonces tenemos 8 tercios de pi, dijimos. Y si reemplazamos x por 3, 3 más 1, 4, nos queda 4 elevado a la 3 medios, que sería la raíz de 4 elevado al cubo. La raíz de 4 es 2, al cubo es 8. Menos, y si lo reemplazamos por 0, nos queda 1 más 0, 1, 1 a la 3 medios, 1, 8 menos 1. Que 8 menos 1 es 7, y 7 por 8 es 56 tercios de pi. Unidades cuadradas. Ahora sí. Bueno, por las dudas, revisemos. Ustedes, si ven un error, me dicen. Acá puse x más 1 y acá puse 1 más x, lo mismo. Saben que la suma es conmutativa, ¿no? Sí, acá está el error. Oye, cuando x vale 3, 3 más 1, 4. No, está bien. Elevado a la 3 medios. Lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 elevado al cubo. ¿Sí? La raíz cuadrada de 4 es 2 y el cubo es 8. No dije nada. 8. Y cuando vale 0 me queda 1 más 0 que es 1. 1 a la 3 medios es 1. 8 menos 1, 7. 7 por 8, 56. No, está bien. Pensé que le había pifiado acá cuando hice la potencia. Bien. Por ejemplo, una aplicación física muy sencilla es la que nos permite a nosotros utilizar un paraboloide. Y te dicen, bueno, ¿para qué sirve una antena en desuso? Una antena de esas parabólicas que usan los de videocable, no la de la parabólica del DirecTV, que es chiquita, pero bueno, también a veces le quedan en desuso, se mudan, anulan el servicio y les queda esa parábola. Esa parábola, si ustedes la completan con espejos a la vuelta, a ver acá,
Ustedes ven que es un plato que tiene esta forma, que es un paraboloide, que tiene esa forma, ¿sí? Ustedes vieron que tiene en el medio el receptor. Entonces, todos los rayos de luz que vienen del Sol, que teóricamente vienen en forma paralela, rebotan en la superficie y van a parar a donde el foco. Quiere decir que si ustedes le pegan espejos en la parte interior a la vuelta, lo llenan de espejitos, cortan espejitos chiquititos y lo van pegando, o le pegan una superficie, un papel aluminio bien reflectante, y lo orientan hacia el Sol, todos los rayos de luz rebotan y van a parar a este punto. En ese punto pueden poner ustedes un jarro, una ollita, y eso llega a levantar más de 100 grados de temperatura, o sea que lo puede hacer hervir. De hecho que las cocinas solares usan ese principio. Entonces, ¿dónde entra la integral? Bueno, la integral entra en el cálculo de cuánta superficie tengo acá, porque esto si hacen un corte sería como una parábola, pero no esta parábola, sino una parábola mucho más abierta, de tal forma que en la rotación genera una superficie de revolución. El que fabrica las antenas tiene que haber calculado cuánto es esa superficie, porque por ejemplo tiene que pintarlas, tiene que saber cuántos metros cuadrados tiene. Y bueno, si eso tiene 3 metros cuadrados, y el tipo fabrica 10, 100, 1000 antenas por mes, tiene que pintarlas a todas, tiene que hacer un cálculo de cuánta pintura se necesita para tal cosa. Si lo hacemos a ojo, bueno, compramos un tarro, pintamos y si nos sobra bien, y si no, no importa. Pero para el que lo fabrica sí le importa porque tiene que optimizar o minimizar los costos, entonces es necesario calcular la superficie de ese paraboloide. Esa es una aplicación. ¿Cuál es la otra aplicación que utilizamos nosotros en el cálculo de la esfera? Ustedes saben que la esfera tiene un área de revolución. Tomamos un círculo y lo hacemos girar. Vamos a sacar la foto. ¿Ustedes están? ¿A dónde están? Acá están. Bueno, como la foto la pueden abrir y correr, se ve claro. Bien, les decía que otra forma de justificar esto era a través del área de revolución de una borrador. De una esfera, recuerda que teníamos la circunferencia, y respecto de la circunferencia nosotros tenemos un cuarto de circunferencia. Este arco tiene una circunferencia centrada de radio R. La ecuación era x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, por lo tanto, y era la raíz cuadrada de x cuadrado menos, perdón, r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, esta sería la función, nosotros la podemos integrar entre 0 y r, y esto cuando gira nos va a determinar un área que sería media esfera. La multiplicamos por 2 y listo.
Entonces, tendríamos que derivar esto, porque necesitamos la derivada elevada al cuadrado en la fórmula. Entonces, acá en la formulita tenemos 2pi por la integral de f de x. La función f de x es la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, y adentro tenemos 1 más la derivada elevada al cuadrado. Entonces, la derivada y' o f' de x, como lo quieran llamar, la derivada de la raíz, es un medio de la misma raíz por la derivada de lo que está adentro, ¿no? Ya derivamos la raíz, ahora derivamos adentro. La derivada de r cuadrado es 0, la derivada de menos x cuadrado sería menos 2x. Ya sabemos que podemos simplificar las x, y necesitamos f' de x elevado al cuadrado. Quiere decir que si elevamos al cuadrado todo esto, este menos x elevado al cuadrado me va a dar x cuadrado. Y abajo la raíz cuadrada de r cuadrado elevada al cuadrado se va a cancelar y me va a quedar r cuadrado menos x cuadrado. Bien. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula dice que el área va a ser igual a 2 por 2pi. ¿Por qué pongo 2? Porque vamos a considerar entonces a la izquierda, multiplico por 2 y tengo 2 veces el área de la esfera en total. Esto para el área de revolución de la esfera. Bueno, queda feo así. Va a ser igual entonces a 2 por 2pi por la integral entre 0 y r, digamos desde acá hasta acá, de la función f de x. La función f de x dijimos que era la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado, que es esto que está acá, x cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado, por diferencial de x. Y listo. Parece difícil, pero no lo es. 2 por 2, 4pi, integral entre 0 y r de la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Dentro de la raíz sacamos como un denominador r cuadrado menos x cuadrado, dividido en 1, es r cuadrado menos x cuadrado por 1, más esto dividido en esto es 1 por x cuadrado. Entonces, el x cuadrado con el x cuadrado se simplifica. Y nos queda entonces 4pi integral entre 0 y r, de 0 y r, de la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. La raíz, como esto se canceló, me queda la raíz de r cuadrado, o sea, r. Y en el denominador, la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Por lo tanto, esta raíz con esta raíz se simplifica y me queda una constante, que es el radio, que sale afuera, o sea, 4pi r, 4pi por r, por la integral entre 0 y r del diferencial de x. La integral del diferencial de x, ustedes saben que es x, la integral con el diferencial se cancela, y me queda entonces x. ¿Valuado entre quién? Entre 0 y r. O sea que es 4 por pi por el radio, por x, pues la integral, acá no tengo nada, tengo la integral de 1 diferencial de x. ¿Qué cosa derivada a 1? La x. Por eso decimos que se simplifica la integral con el diferencial para darnos x. Este es un concepto que yo ya se los comenté una vez, que tendemos a confundir y a mezclar y a decir que la integración y la derivación son operaciones inversas. En realidad nosotros lo que hacemos es diferenciar, y la diferencial es la derivada multiplicada por el diferencial de x. La inversa de la diferenciación es la integración. Pero bueno, eso no lo vamos a cambiar. Todo el mundo dice la operación inversa de la integración es la derivación. En parte tiene razón, pero en realidad, en teoría, es la diferencial, la diferenciación.
Bien, termino con esto. Esto evaluado entre quién? Entre 0 y R. Entonces cuando reemplazamos a la X por el extremo superior vamos a tener 4πr y R por R, R cuadrado. Cuando reemplazo por 0 se hace todo 0. ¿Cuánto vale el área de revolución de un círculo? O sea, ¿cuánto vale el área lateral de una esfera? 4pi radio al cuadrado. Obviamente, unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, en unidad que ustedes quieran. Si ustedes tienen una fórmula por allí y buscan área de la esfera, por ejemplo, y la verdad que no me acuerdo ya, área de la esfera, pi radio al cuadrado. ¿Se acuerdan que te muestran en el celular? Esto es lo que sale en internet, ¿no? Le creen y bueno, a veces se tiene que creer, a veces no. El reflejo de la luz no deja ver bien. Pero está el volumen abajo, 4/3 pi radio al cubo, que ya lo hemos demostrado, ¿eh? Y el área de la esfera, 4pi radio al cuadrado. También, área que dicen, bueno, pero ¿para qué quiero yo calcular el área de una esfera? Si no tendría mucho sentido. ¿Se acuerdan que yo les conté el otro día que no me acuerdo si eran ustedes, o el otro curso, cuando nosotros tenemos una pelotita de tenis, lo que se hace es cortar como si fuera un 8, dos telas que tienen esta forma, de tal forma que esos pedazos de tela van puestos así y cubren la pelotita de tenis, que es una felpa que ustedes ya conocen. Bueno, supongamos que el emprendimiento es ese, fabricar pelotas de tenis. El que fabrica pelotas de tenis tiene que saber cuánta tela tiene que comprar para revestir eso. Esa tela de felpa, bueno, una pelotita de tenis, ¿cuánto tendrá de longitud, de radio? Una pelotita de esas. Como diámetro, digamos que puede tener no 10, 8 centímetros. 9, 10, vaya a saber. Entonces podemos calcular cuántos centímetros cuadrados necesitamos para cubrir una pelotita de tenis. Dice, el diámetro de esta debe oscilar entre 6,35 y 6,67 centímetros y su peso no debe sobrepasar los 58,5 gramos. Bueno, vamos a poner 7 centímetros de diámetro. Por lo tanto, en una pelota de tenis podemos hablar que el radio es aproximadamente 3,5 centímetros. Por lo tanto, el área de la esfera en ese caso sería 4 por pi por 3,5 centímetros elevado al cuadrado. 12,25 por 4 va. No es la calculadora. Entonces, en el caso de una esfera, bueno, la computadora no funciona.
Ahí estamos. $153,9 centímetros cuadrados. Así que eso, llevado a metros, acuérdense que si son centímetros cuadrados, llevado a metros pasamos acá, son 1,53 decímetros cuadrados, son 0,01539 metros cuadrados. Recuerden que se va corriendo la coma de 2 en 2, estamos en centímetros, decímetros, ¿sí? Estamos acá, ahí vamos a decímetros y acá vamos a metros. 0,01539 metros cuadrados. En 10.000 pelotitas de tenis ya tenemos 155, 150 metros. En realidad 160, porque seguro debe haber un desperdicio, por el hecho de que por más que nosotros vamos diagramando y cortando los pedazos de tela, siempre va a sobrar tela. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que ver cuánto sale. Y de esos 153 metros cuadrados para 10.000 pelotas, habrá que comprar tal vez 200 metros cuadrados, porque en los recortes hay una determinada pérdida. Esto, así como les hablé recién del espejito, alguien lo utiliza, alguien le hace falta, a alguien le sirve el cálculo de lo que es la esfera, de lo que es el área de la esfera, de lo que es el volumen de la esfera. Y estas son las aplicaciones de las integrales de algunos de ustedes tal vez les toque en algún momento ojalá que puedan aplicarlo, ¿no? De que puedan ir a la escuela industrial y enseñar integrales con análisis matemático y por ahí que tengan alumnos curiosos y que les puedan preguntar y aplicar las integrales definidas. Una cosa muy elemental que utilizamos nosotros es el trabajo, la energía, o el cálculo de una velocidad promedio, y el área representa el desplazamiento, o el área representa el trabajo de una fuerza, que sí es variable, y así cientos de cosas que tienen aplicaciones las integrales. Bien, después vamos a hacer algunos ejercicios, ahora no los tengo acá en la otra máquina, que son ejercicios que he ido tomando en distintos parciales y ejercicios de finales, donde siempre entra uno de estos, o calcular una longitud de arco, o un área de revolución, o un volumen de revolución, como una aplicación de las integrales. Es solamente aplicar una formulita. Por supuesto hay que saberle la fórmula, o deducirla en el momento y poder aplicarla. Bueno, lo que no vamos a desarrollar, pero sí les cuento que existe, porque tal vez lo vean ustedes en los libros, es que esto también se puede hacer con otras coordenadas. Así nosotros estamos empezando a ver coordenadas paramétricas en geometría, y coordenadas polares también se puede integrar funciones dadas en forma paramétrica. Se puede integrar funciones dadas en forma polar. ¿Por qué? Porque hay funciones, digamos, por el concepto mismo de la función, hay ecuaciones que determinan, por ejemplo, un cardioide, la forma del corazón, que está expresado en coordenadas polares, y para calcular esa longitud, su expresión es mucho más sencilla en forma polar que en forma rectangular. Hay ecuaciones que parecen
más sencillas, son más sencillas, utilizando otro tipo de coordenadas que las coordenadas cartesianas que utilizamos nosotros. Por eso es que yo en geometría les doy coordenadas paramétricas y polares, aunque en análisis no hacemos esa aplicación porque no llegamos todavía a coincidir, digamos, estamos en coordenadas, recién dando coordenadas paramétricas en estudio integral de la geometría. Bueno, otra de las cosas que les iba a preguntar, que tengo que acomodar, es el tema de, a ver, los participantes que tengo acá. Samira, Sofía Estefanía ya hizo, Sofía Puma ya hizo, Matías Romero, Marco David Lourdes. De los que están acá, hay algunos que no hacen estudio integral de la geometría. Tengo entendido. O porque ya la tienen aprobada, o porque no tienen geometría analítica, entonces el año que viene van a hacer estudio integral de la geometría. A ver cómo es. Si hay alguien que no. Soy Puma, yo ya tengo aprobada geometría. Bien. Pero usted igual ya hizo microclases. La materia. Lo hice a la Sí, tarde. profe, yo hice con álgebra con usted microclase. Perfecto. Bueno, les comento, para los que no están, los que están haciendo estudio integral de geometría, saben que estamos distribuyendo las fechas para las microclases. Los que están haciendo geometría analítica, obviamente, no van a hacer, el año que van a hacer recién estudio integral de la geometría y allí vamos a hacer las microclases. Pero para el resto que por allí no está yendo o no está participando en las clases de geometría, ya estamos distribuyendo las fechas para las microclases. A ustedes les tocará, los que están haciendo ahora análisis 2, pero que no tienen geometría analítica, están haciendo geometría analítica, el año que viene recién les va a tocar eso. La diferencia es que nosotros en este momento estamos haciendo microclases en forma virtual, ¿no? O sea, aprovechando. En realidad, lamentablemente, con esta situación de la pandemia, así como yo estoy dando clases en forma virtual, a ustedes el día de mañana les puede pasar algo similar a esto de la pandemia. Entonces, tenemos que estar preparados para todo, así como para ustedes y para mí fue nuevo esto de dar clases a través del Zoom. Es probable que algún día les toque dar clases de la misma forma. Esto nosotros lo veníamos utilizando, digo nosotros, en el caso mío, lo veníamos utilizando a través de cursos de posgrado en forma semipresencial, que se llama, en donde tenemos clases así por videoconferencia, cada 15, 20 días, y tenemos algún encuentro presencial. Y después los otros eran en forma virtual a través de los foros, de los wiki, de los diferentes tecnologías, ¿no? de la información que utilizamos. Pero ahora este uso se hace masivo y bueno, hoy en la escuela secundaria algunos profesores están trabajando a través de Zoom, muchos otros, la mayoría a través de WhatsApp, mandando actividades nada más, pero en lo que hace a enseñar, no son muchos los que están, ustedes lo deben saber por sus hijos, hermanos, sobrinos, de que todo el mundo viene tomando clases en forma virtual y en realidad no está tomando clases, están haciendo actividades. Entonces esto nos pone a nosotros en una, de alguna forma nos tiene que, a ver, ¿cómo decirlo para que no quede feo? En nuestra formación, en la formación que le estamos dando a ustedes como estudiantes, esto debería formar parte de, así debe haber una materia, no sé si se han cursado, tienen alguna materia de TICs o relacionado con las TICs, de informática o como se quiera llamar, donde el alumno debe aprender a utilizar estos medios. Las videoconferencias y todas las otras actividades. Yo, por ejemplo, en el campus les puse
a los alumnos de segundo, no sé los de tercero, algunos ejercicios de problemas de olimpiadas matemáticas, y les di una semana para que ingresen y trabajen ahí en un foro, y no entró nadie, no le dieron ni 5 de bolilla y nadie está acostumbrado a eso, yo tampoco. Lo he puesto para ver qué grado de participación obtenía y realmente fue desastroso, ni uno siquiera. No me he puesto a investigar cuántos entraron y cuánto tiempo, ¿no? En la plataforma virtual uno puede ingresar y ver cuántas veces ingresaron y cuánto tiempo ingresaron cada vez que entraron a la plataforma virtual. Esto es algo que no se enseñó desde un principio y que nos llevó a este colapso, ¿no? O sea, a través de la pandemia nos hemos dado cuenta que tenemos un aula virtual de hace muchísimos años que no la usamos y bueno, como no estamos acostumbrados, no lo usamos. Y en el aula virtual hay de todo, hay para hacer evaluaciones, en vez de usar un formulario de Google Form, en vez de utilizar otros métodos, podemos utilizar el Classroom, el formulario para tomar evaluaciones, además de los foros, subir archivos, videos, etcétera, etcétera. Ustedes saben que si entran a la plataforma virtual, todos los videos del primer cuatrimestre, de las 2 materias de tercero y de las 2 materias de segundo, están cargadas en un lugar que se llama sitios. Ustedes cliquean ahí en el aula de ustedes en sitios y van a ver que salen todos los videos. Más adelante me sentaré a cargar los videos de este segundo cuatrimestre, pero lo que les quería decir es, ¿por qué hacer estas microclases? ¿Por qué tratar de que ustedes aprendan también a convivir con esto y que a ustedes el día de mañana les puede tocar? Entonces, preparar una clase no solamente es esta clase que doy siempre yo, que es la magistral, sino que a su vez ustedes pueden interactuar con los alumnos mostrándoles los graficadores, el GeoGebra, el Graphmatic, así como les he ido mostrando yo todas estas funciones y ecuaciones, y además pasarles video, pasarles los PowerPoint, hacer muchas actividades a través de lo virtual. Así que esa es la idea de utilizar las microclases para que ustedes se vayan formando en esto y para que estén por lo menos prevenidos que el día de mañana se les toca dar clase y hay una situación similar a esta, que no sabemos cuándo va a terminar. Espero que cuando se reciban ya haya terminado esto, pero por las dudas es una herramienta bastante importante y el aprender a utilizar el aula virtual hace además que le demos más actividades a los alumnos, entonces las tareas las podamos controlar o no. El error nuestro es no haber utilizado esto durante años, en haber dado un montón de maquinitas a los alumnos, ¿se acuerdan? Todas las máquinas que repartían, que algunos tuvieron en la secundaria o en la primaria, y que realmente no le dieron ninguna utilidad y se perdieron, y los profesores no las utilizaban porque sabían menos que los alumnos. Entonces era vergonzoso y fue realmente un gasto de dinero. Dilapidaron la plata mal, pero en realidad tenían muy buenas intenciones y nadie lo supo entender y nadie se puso a trabajar en eso, y había en cada escuela un aula de informática. Esas aulas de informática desaparecieron porque tener 20 PC en un escritorio, en un aula para que la usen cada tanto y tengan miedo, a aquellos que han pasado por la escuela secundaria recordarán que era muy restringido el uso de las PC en una sala informática, entonces les dieron una maquinita a cada uno, ya se olvidaron de la sala informática, pero nadie formó a los docentes en esta área. Y esta es la deuda que tenemos nosotros a modificar en los planes de estudio, es decir, tengo que poner una materia, tengo que enseñarles a usar la calculadora, enseñarles el graficador, enseñarles a usar los diferentes software y medios que hay en lo virtual. Porque con el correr de los años esto se hace mucho más común. Así que, bueno, por eso estoy haciendo esas clases virtuales en la materia en estudio integral de la geometría. El año que viene, lo que están haciendo ahora geometría analítica, el año que viene curso en estudio integral, les va a tocar esas microclases en el aula virtual
O si ya volvemos al aula, bueno, serán microclases presenciales como lo hacíamos en años anteriores. Bueno, chicos, no voy a empezar otro tema porque es muy largo y no va a haber tiempo para desarrollarlo en 10 minutos. Así que los despido hasta mañana a las 8. Si no tienen más que preguntar o algo que acotar. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 8:30. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, Hasta profe. mañana, profe. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Chao, chao.